soy Bamex. Este es mi primer vídeo de verdad. Hoy vamos a hablar de la historia de los videojuegos y no desde la PS1 o anterior, sino la verdadera, la que es desde 1972. Así que vamos. Las primeras consolas fueron de nada más y nada menos que las de Pong. Pong fue el primer videojuego. La primera fue la Magnavox Odyssey, que duró hasta 1977. La idea de una televisión interactiva tuvo la idea un ingeniero e inventor, Ralph Baer. En 1951 se encargó del diseño. Trabajó mucho más en 1966 cuando era ingeniero jefe y manager de la división de diseño de equipos en Sander Associates, que terminó en un juego de dos que podía estar en una televisión normal. Dos puntos se movían persiguiéndose entre los dos. Después de mostrarle el proyecto a Herbert Kaman y no era pariente de Pac-Man. La segunda generación de videoconsolas se inicia en la segunda mitad de los años 70 con la llegada de la Fairchild Channel F en 1976, y más por sobre todo de la Atari 2600, en 1977, que fue la más popular y exitosa de su generación. Se llamó originalmente Atari VCS y logró un gran éxito, haciendo que la marca Atari fuera sinónimo de videojuegos a fines de la década de los 70 y principios de la década de los 80. El dominio de Atari, que venía desde la anterior generación, intentó ser contestado por parte de ColecoVision con el doble de colores y la todopoderosa Intellivision de Mattel, que llevaba el primer procesador de 16 bits de la historia de las consolas. Era con diferencia lo más realista en gráficos y sobre todo sonido que se podía conseguir en las computadoras caseras. ColecoVision consiguió unas nada desdeñables 6 millones de unidades vendidas, e Intellivision, que en su primer año vendió medio millón de unidades, se quedó en los 2 millones. Poco tiempo después sale al mercado Atari 5200 intentando no quedarse rezagada ante Coleco y Mattel, pero la crisis del videojuego de 1983 y la llegada de los microordenadores a las casas, hundió las ventas de todos los sistemas, con la única salvedad de Atari 2600, que mantuvo buenas ventas hasta la década de 1980. Otras videoconsolas aparecieron también en esta generación, como la Television Game 6 de Nintendo, y la SG-1000 de Sega, quienes no fueron muy populares en aquel entonces, ya que el éxito lo tenía Atari, como se informó anteriormente, pero tiempo después estas dos compañías tendrían un gran éxito con la llegada de la tercera y cuarta generación. También en esa época se empezaron a fabricar consolas portátiles creadas por compañías como Mattel, Coleco o Nintendo. Después de que América del Norte se sumiera en el crash dando como resultado la crisis del videojuego de 1983, muchas industrias americanas tuvieron que dejar la producción de consolas. Este momento lo aprovechó la compañía japonesa Nintendo para hacer lo que sería su jugada maestra: lanzar la Famicom de Nintendo al mercado en 1985 en América. Rediseñada, fue conocida mundialmente como Nintendo Entertainment System. Ese mismo año la compañía Sega lanzaría su primera videoconsola en territorio japonés, a la que llamaron Sega Mark III. Esta videoconsola se comercializó mundialmente con el nombre de Sega Master System. La videoconsola portátil con más éxito fue la Game Boy de Nintendo. Muchas personas creen que esta es la primera generación de consolas, sin embargo las consolas de la generación anterior también usaban 8 bits, no fue hasta el final de esta generación cuando la gente empezó a etiquetar las generaciones con nomenclaturas de bits. En parte esto se debió a que la gente quería diferenciar las consolas de 8 bits y las de 16 bits. Esta generación se conoció como la era de los 8 bits. De sobremesa, Nintendo Entertainment System es / Famicom de Nintendo. Sega Master System de Sega. SG-1000 Mark II de Sega. SG-1000 Mark III de Sega. Atari 7800 de Atari. Epoch Cassette Vision de Epoch. Portátiles Game Boy de Nintendo. Atari Lynx de Atari. La cuarta generación de consolas, comúnmente conocida como la era de los 16 bits, empezó el 30 de octubre de 1987, cuando la compañía japonesa Nippon Electric Company lanzó al mercado el PC Engine, conocida como TurboGrafx 16, en América, y TurboGrafx, en Europa. Aunque NEC se adelantó en esta generación, las consolas que dominaron fueron Sega Mega Drive y Super Nintendo Super Famicom, en Japón. En esta era, los personajes de los juegos que habían impactado al público se hicieron aún más populares, como Mario y Sonic the Hedgehog. Otras compañías también lanzaron consolas al mercado, pero a excepción de la consola Neo Geo, las demás compañías no tuvieron éxito. Esta generación vivió un período de intensa guerra comercial, principalmente entre Sega y Nintendo.
A esta generación se le denomina también, comúnmente, como la época dorada de los videojuegos o la guerra de las consolas o como la guerra de los bits. Esto último, por la transición significativa de los 8 a los 16 bits. Modelos. PC Engine barra TurboGrafx, 16 de NEC. Super Nintendo Entertainment System barra Super Famicom de Nintendo. SNES CD-ROM de Nintendo. Cancelada. Sega Mega Drive de Sega. Sega Mega CD de Sega. Add-on. Sega Mega CD2 de Sega. Add-on. Sega 32X de Sega. Add-on. Neo Geo CD de SNK. Neo Geo AES de SNK. Super Akan de Funtech. Portátiles Game Boy Pocket de Nintendo. Watara Supervisión de Supervisión. Turbo Express de NEC. Sega Game Gear de Sega. Atari Lynx de Atari.